Capítulo 1. El despertar de los desechos. Comprender el ciclo invisible de la vida. Cuando pensamos en basura, solemos imaginar un destino final. Una bolsa que desaparece de nuestra vista y que mágicamente deja de existir. Pero la realidad es otra. Cada cáscara de plátano, cada hoja seca que barrimos del jardín, cada resto de pan duro sigue un trayecto que pocas veces reconocemos. El ciclo de la materia orgánica. Este ciclo no es solo un proceso físico, es una danza eterna en la que la vida se transforma, se descompone y renace en nuevas formas. Comprenderlo es dar un paso profundo hacia la reconciliación con la tierra. En la naturaleza nada se desperdicia. Un árbol que deja caer sus hojas en otoño no está ensuciando el suelo, está devolviendo al ecosistema nutrientes esenciales que serán aprovechados por hongos, bacterias e insectos. Esa capa de hojas se convertirá, poco a poco, en alimento para nuevas raíces. El bosque entiende lo que nosotros olvidamos. La muerte aparente es en realidad la preparación para una nueva vida. Cuando en nuestra cocina tiramos al cubo una cáscara de manzana, estamos participando, sin saberlo, de ese mismo ciclo. La diferencia es que, en el sistema urbano, ese residuo termina en un vertedero, mezclado con plásticos y metales, generando gases tóxicos y desperdiciando su enorme potencial. Allí donde podría haber nutrido la tierra, solo se acumula como un problema. La clave, entonces, está en cambiar la mirada, no ver desechos, sino materia en transformación. El compostaje nace de esta visión. Es la herramienta que nos permite imitar lo que la naturaleza lleva haciendo desde siempre, pero más que una técnica, es un acto de humildad. Compostar es aceptar que somos parte de un ciclo más grande, es devolver a la tierra lo que nos da, cerrando un círculo vital que nunca debió romperse. ¿Por qué es tan importante dar este paso? Porque al compostar, no solo reducimos la basura que generamos, sino que creamos un recurso de valor incalculable: suelo fértil. El suelo es el verdadero tesoro escondido bajo nuestros pies. De él depende la salud de las plantas, de los animales y de nosotros mismos. Sin suelos vivos y ricos en nutrientes, no habría agricultura sostenible ni ecosistemas sanos. El compost es, en esencia, un puente que une nuestra vida cotidiana con el corazón de la tierra. Además, este gesto aparentemente pequeño tiene un impacto enorme en la lucha contra el cambio climático. Cada bolsa de restos orgánicos que evitamos enviar al vertedero es menos metano liberado a la atmósfera. Cada kilo de compost que devolvemos al suelo es más carbono retenido, más agua infiltrada y más vida floreciendo. Así, lo que parecía un simple reciclaje de basura se convierte en un acto de resistencia, de cuidado y de esperanza. Al comenzar este camino, descubrimos algo aún más profundo. Compostar cambia nuestra relación con lo que comemos. Empezamos a ver en cada alimento no solo su sabor, sino también su destino. Una naranja deja de ser únicamente un jugo refrescante. Su cáscara se convierte en materia que nutrirá un futuro tomate o una fragante albahaca. El acto cotidiano de cocinar se conecta con el jardín, con el huerto, con la vida que brota del suelo. Este primer paso, comprender el ciclo invisible y valorar los desechos como semillas de vida, abre la puerta a un viaje transformador. Un viaje que nos invita a replantear nuestros hábitos, a observar con otros ojos lo que antes tirábamos sin pensar, y a participar activamente en el tejido vivo del planeta. Aquí comienza nuestra historia, con un gesto simple, con un puñado de restos de cocina que dejan de ser basura para convertirse en promesa. Capítulo 2. Transformando la materia, tipos de compost y el poder del abono verde. En el viaje de convertir residuos en vida, descubrir los distintos tipos de compost y la magia del abono verde es como abrir una caja de tesoros ocultos. Cada tipo de compost tiene su propósito, su ritmo y su manera de interactuar con el suelo y las plantas. Comprender estas diferencias no solo nos permite elegir la técnica correcta, sino también profundizar en la relación que tenemos con la tierra y con la energía que fluye a través de ella. Compost orgánico tradicional. Este es el tipo más común y familiar, formado principalmente por restos de cocina y jardín. Los restos de frutas, verduras, cáscaras, hojas secas y recortes de césped se combinan cuidadosamente para lograr un equilibrio entre materiales verdes, ricos en nitrógeno, y materiales marrones, ricos en carbono. Cada puñado de compost orgánico es un pequeño laboratorio biológico,
donde bacterias, hongos, lombrices y microorganismos trabajan sin descanso. ¿Por qué este equilibrio es crucial? El nitrógeno estimula la actividad microbiana y acelera la descomposición, mientras que el carbono proporciona la estructura y la energía que mantienen a estos microorganismos activos, sin que la mezcla se vuelva maloliente. Un exceso de verdes puede generar malos olores y un proceso lento si hay demasiados marrones. Aprender a sentir el pulso de nuestro compost es, entonces, un acto de intuición y paciencia. Vermicompost o compost de lombrices. Si el compost tradicional es un laboratorio, el vermicompost es un santuario microscópico lleno de vida. Las lombrices rojas californianas, entre otras especies, consumen los restos orgánicos y los transforman en un humus oscuro, suave y extremadamente nutritivo. Este tipo de compost no solo enriquece el suelo con nutrientes, sino que también mejora su estructura, retiene agua y fomenta la presencia de microorganismos beneficiosos. Lo fascinante del vermicompost es cómo nos recuerda la interdependencia de la vida. Un pequeño organismo subterráneo puede multiplicar por 1000 el efecto de los restos que creíamos insignificantes. Cultivar lombrices es cultivar paciencia y respeto por los ritmos lentos de la naturaleza. Observar cómo transforman el desperdicio en oro negro nos conecta con un sentido de maravilla que pocas prácticas humanas logran. Compost de hojas y ramas. Este tipo se centra en los materiales más fibrosos, como hojas secas, ramas finas y cortezas. Su descomposición es más lenta, lo que lo hace ideal para enriquecer el suelo a largo plazo. Los suelos que reciben este tipo de compost se vuelven más aireados, menos compactos y capaces de retener mejor el agua, creando un hábitat estable para raíces y microorganismos. Aquí, el proceso nos enseña sobre paciencia y previsión. Los beneficios de este compost no son inmediatos, pero son duraderos. Es un recordatorio de que muchas de las recompensas más valiosas en la vida requieren tiempo, constancia y atención. La naturaleza nunca se apresura, y aprender de su ritmo nos transforma tanto a nosotros como a la tierra. Abono verde. Mientras el compost trabaja transformando los residuos después de que ya han sido descartados, el abono verde actúa como un ciclo preventivo. Se trata de cultivos específicos que se siembran no para cosechar, sino para nutrir el suelo. Leguminosas como trébol, besa o alfalfa fijan nitrógeno atmosférico, enriqueciendo la tierra con un nutriente vital. Otros cultivos, como el centeno o la avena, aportan biomasa que se incorporará al suelo, mejorando su estructura y evitando la erosión. El abono verde también sirve para descomprimir la tierra compactada y favorecer la biodiversidad del suelo. Cada planta que crece sin intención de ser cosechada es, paradójicamente, una inversión en abundancia futura. Esta práctica nos enseña sobre la previsión, la generosidad y la colaboración con los ritmos naturales. Sembramos hoy para que mañana la vida sea más fértil y resiliente. ¿Por qué alternar compost y abono verde es esencial? Imaginemos el suelo como un organismo vivo que respira, se alimenta y se regenera. El compost aporta nutrientes directamente, mientras que el abono verde prepara el terreno, mejora la estructura y estimula la actividad biológica. Usarlos de manera complementaria crea un ciclo que refleja exactamente cómo funciona la naturaleza. Cada elemento cumple un rol. Cada acción tiene consecuencias que se multiplican y se reflejan en la salud del ecosistema. El compost líquido. Otra forma fascinante de aprovechar los residuos orgánicos es el compost líquido o té de compost. Se trata de una infusión de compost en agua que sirve para nutrir las plantas de manera directa y rápida. Sus beneficios no solo son nutricionales. Fortalece la resistencia de las plantas a enfermedades, activa la vida microbiana en la superficie del suelo y mejora la retención de agua. Este tipo de compost nos recuerda que incluso los elementos más sencillos, transformados con intención, pueden generar impactos inmediatos y visibles. Reflexión final del capítulo. Aprender sobre los distintos tipos de compost y la función del abono verde nos revela algo profundo. La naturaleza no desperdicia nada y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Cada resto de comida, cada hoja caída, cada cultivo sembrado sin intención de cosecha es una oportunidad para crear vida. Más que técnicas, estas prácticas son lecciones de humildad, paciencia y conexión. En nuestra cocina y jardín,
los desechos dejan de ser basura. Se convierten en un puente hacia un suelo vivo, un futuro más verde y un entendimiento más profundo de la interdependencia de todas las formas de vida. Cada puñado de compost y cada abono verde sembrado es un acto de amor, de respeto y de esperanza. Este capítulo ha mostrado la riqueza y variedad del mundo del compost y los abonos verdes. El próximo paso será aprender cómo iniciar nuestro propio sistema, cómo elegir materiales, preparar los contenedores y mantener un flujo constante de vida que transforme nuestros desechos en fertilidad. Capítulo 3. Del residuo al renacimiento. Construyendo y cuidando tu compost. El primer paso para transformar nuestros desechos en vida es comprender que el compost no es simplemente un montón de basura en descomposición. Es un organismo vivo en constante cambio. Cada mezcla de restos de cocina, hojas secas y recortes de jardín es un ecosistema microscópico que respira, digiere y renueva la tierra. Construir un compost adecuado es, entonces, una invitación a entrar en sintonía con estos procesos invisibles pero fundamentales. Elegir el lugar adecuado. Antes de apilar la primera hoja o cáscara, debemos considerar dónde se ubicará nuestro compost. La ubicación es clave. Necesita estar accesible para que podamos alimentarlo regularmente, pero también protegida de la exposición extrema al sol o la lluvia intensa. Un lugar parcialmente sombreado es ideal, permitiendo que el compost mantenga humedad y temperatura estables. Aquí ya empezamos a conectar con la naturaleza. Comprendemos que cada detalle, cada microclima, influye en la vida que queremos cultivar. Preparar el contenedor o pila. Existen múltiples formas de contener nuestro compost, desde pilas simples en el suelo hasta contenedores de madera, plástico o malla. Lo importante es garantizar una buena circulación de aire, ya que el oxígeno es vital para que los microorganismos aeróbicos trabajen eficientemente. La estructura debe permitir que podamos voltear la mezcla, mantener el equilibrio de humedad y separar fácilmente los residuos que no se descomponen con rapidez. Aquí descubrimos un principio esencial. El compost exige atención y respeto. No basta con arrojar restos y olvidarse. Requiere interacción constante, observación y ajuste. Este cuidado constante es en realidad un diálogo silencioso con la tierra. La escuchamos y respondemos a sus necesidades. Equilibrio entre materiales verdes y marrones. Los verdes, restos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, recortes de césped, aportan nitrógeno, estimulando la actividad microbiana. Los marrones, hojas secas, ramas finas, cartón, papel sin tinta, aportan carbono, energía y estructura. La proporción ideal suele ser aproximadamente de 2/3 de marrones por 1/3 de verdes, aunque esta regla es flexible y depende de la humedad, temperatura y tipo de materiales disponibles. Cada ajuste que hacemos no es arbitrario. Refleja nuestra observación y aprendizaje sobre cómo los distintos materiales interactúan. Una capa demasiado húmeda puede fermentar y oler mal. Una capa demasiado seca se descompone lentamente. El compost es, en este sentido, una escuela de paciencia, intuición y experimentación. Humedad y aireación. El compost debe sentirse como una esponja húmeda, nunca empapada. Mantener esta humedad asegura que los microorganismos puedan trabajar sin estrés. Para controlar el exceso de agua, podemos añadir materiales marrones o cubrir la pila. Para la sequedad, un simple riego ligero basta. La aireación es igualmente crítica. Voltear el compost regularmente garantiza que el oxígeno llegue a todos los rincones, evitando que se generen malos olores y acelerando la descomposición. Cada volteo es un acto de conexión. Tocamos la tierra, sentimos su textura, su temperatura, su olor, y nos adaptamos a lo que nos comunica. Tiempo y paciencia. El compost no se apresura, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Dependiendo de los materiales, la temperatura y el cuidado, puede tardar de 3 a 6 meses en transformarse en un humus oscuro, rico y fragante. Cada día que pasa, el compost cambia, los restos visibles desaparecen, los microorganismos multiplican su actividad y el olor se vuelve terroso y agradable. Observar esta transformación es un recordatorio constante de que la vida opera en ciclos y que la paciencia trae recompensas tangibles y profundas. Integrando lombrices y microorganismos. Para optimizar el proceso, podemos introducir lombrices y microorganismos beneficiosos. Las lombrices aceleran la descomposición y airean el suelo.
mientras que los microorganismos crean un ecosistema equilibrado que favorece la fertilidad. Este enfoque nos enseña sobre cooperación. No estamos solos en este trabajo, sino acompañados por millones de pequeñas vidas que juntas transforman nuestros restos en riqueza para el suelo. Evitar errores comunes. Al construir y mantener compost, hay errores frecuentes que pueden frustrarnos. Exceso de humedad, falta de aireación, desequilibrio entre verdes y marrones, materiales no compostables como plásticos, aceites o restos de carne. Conocer y anticipar estos desafíos nos prepara para un compost exitoso. Más que reglas estrictas, son lecciones de observación y ajuste. Escuchar y responder a las necesidades de nuestro ecosistema doméstico. Reflexión final del capítulo. Construir y mantener compost es mucho más que una actividad de reciclaje. Es un acto consciente que conecta nuestra vida cotidiana con los ciclos eternos de la naturaleza. Cada mezcla, cada volteo, cada riego es un gesto de respeto, paciencia y amor por la tierra. Al cuidar nuestro compost, cultivamos no solo suelo fértil, sino también atención, sensibilidad y conexión con los ritmos profundos de la vida. El compost se convierte así en un espejo. Nos enseña que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen impacto, que los ciclos de dar y recibir, de nutrir y crecer, están presentes en todo lo que hacemos, y que, al transformar lo que considerábamos desecho en vida, también nos transformamos a nosotros mismos. Capítulo 4. Del suelo a la vida. Aplicando compost y abonos verdes. El compost y los abonos verdes, después de meses de transformación, se convierten en el corazón de nuestro jardín y huerto. Son la culminación de un ciclo de cuidado y paciencia, y ahora llega el momento de aplicarlos para que la vida florezca. Pero no basta con simplemente esparcir el compost. Su uso correcto requiere comprensión, observación y respeto por los ritmos naturales. Preparar el suelo. Antes de aplicar compost o abono verde, debemos preparar el terreno. Esto implica limpiar malezas, remover piedras grandes y airear ligeramente la tierra. El objetivo es crear un lecho receptivo donde los nutrientes puedan integrarse y las raíces puedan desarrollarse sin obstáculos. Aquí aprendemos una lección fundamental. La fertilidad no se impone, se facilita. Es un acto de cooperación con el suelo, no de dominación. Aplicación del compost. El compost se aplica de diferentes maneras según el objetivo. Para enriquecer el suelo antes de la siembra, se puede extender una capa de 3 a 5 centímetros sobre la tierra y mezclarla suavemente con una azada o rastrillo. Esto asegura que los nutrientes se integren y que los microorganismos puedan colonizar todo el terreno. Para cultivos ya establecidos, se puede aplicar como acolchado alrededor de las plantas, evitando el contacto directo con los tallos para prevenir quemaduras. Este mulch de compost no solo aporta nutrientes lentamente, sino que también retiene humedad, regula la temperatura del suelo y protege contra la erosión. Cada gesto de aplicación es, en realidad, un acto de protección y nutrición. Estamos alimentando la vida de manera consciente y respetuosa. Uso del abono verde. Los cultivos de abono verde, plantados previamente, se incorporan al suelo antes de florecer completamente. Leguminosas como trébol o alfalfa se cortan y se entierran ligeramente, permitiendo que la biomasa se descomponga y libere nitrógeno. Otros cultivos, como centeno o avena, aportan materia orgánica y ayudan a romper la compactación del suelo. Lo fascinante de esta práctica es que lo que antes parecía un sacrificio, no cosechar estas plantas, se convierte en una inversión a largo plazo. Aprendemos que la abundancia requiere previsión. Cultivamos hoy para que mañana la tierra esté más rica y las plantas más fuertes. Cada abono verde incorporado al suelo es una promesa de salud, resiliencia y fertilidad futura. Compost líquido o té de compost. El compost líquido es una herramienta poderosa para nutrir plantas de manera directa. Preparado con compost maduro en agua, puede aplicarse sobre el suelo o en forma de riego foliar. Este té proporciona nutrientes solubles, activa la vida microbiana de la superficie y fortalece la resistencia de las plantas frente a enfermedades. Aplicar compost líquido es un acto de delicadeza. Observamos, sentimos la humedad y la textura de la tierra y ajustamos según las necesidades. Nos enseña a ser sensibles a los signos de la vida que nos rodea y a responder con cuidado y precisión. Beneficios combinados. El uso conjunto de compost sólido, abonos verdes y compost líquido crea un sistema armonioso. El compost sólido aporta nutrientes y mejora la estructura del suelo,
Los abonos verdes enriquecen la tierra, fijan nitrógeno y protegen contra la erosión. El compost líquido activa microorganismos y proporciona nutrientes inmediatos. Esta combinación refleja exactamente cómo la naturaleza funciona. Cada elemento cumple un rol, y juntos potencian la vida. El suelo se vuelve aireado, rico en materia orgánica, capaz de retener agua y sostener plantas más fuertes y resistentes. Cada raíz que crece en este suelo es un testimonio de paciencia, conocimiento y conexión con la tierra. Observación y ajuste. Al aplicar estos recursos, debemos observar continuamente la textura del suelo, la humedad, la apariencia de las plantas y la actividad biológica. Esta atención nos enseña algo profundo. La fertilidad es un proceso dinámico, no un estado fijo. Lo que funciona en un huerto puede necesitar ajustes en otro, dependiendo de la composición del suelo, la exposición al sol y el clima. Aquí, cada acción requiere reflexión y aprendizaje constante. Reflexión final del capítulo. Usar compost y abonos verdes no es solo un acto agrícola, es un acto de amor y responsabilidad. Cada cucharada de compost aplicada, cada abono verde incorporado y cada riego con té de compost fortalece la vida en múltiples niveles: nutrición para las plantas, microbiota saludable para el suelo y resiliencia para el ecosistema. Este capítulo nos recuerda que la verdadera fertilidad no se logra con químicos ni atajos, sino con comprensión, paciencia y respeto. Al nutrir la tierra, nutrimos la vida que depende de ella y, en última instancia, nuestra propia conexión con el mundo natural. Cada gesto consciente es un hilo más en la red de la vida. Un puente entre los desechos que considerábamos inútiles y la abundancia que ahora florece bajo nuestras manos. Capítulo 5. El ciclo eterno, del desperdicio a la abundancia y la sostenibilidad. Cierra los ojos por un momento e imagina el ritmo silencioso del suelo bajo tus pies. Cada partícula, cada microorganismo, cada raíz, cada hoja que cae participa en un ciclo invisible que ha sostenido la vida durante millones de años. Nuestro viaje de transformar desechos en compost y abonos verdes no es solo una técnica. Es un acto de armonía con este ciclo, un puente entre nuestra vida cotidiana y la abundancia natural que nos rodea. El inicio del ciclo, conciencia sobre los desechos. Todo comienza en casa, en la cocina y en el jardín. Cada cáscara de fruta, cada resto de vegetales, cada hoja seca o recorte de césped es un material lleno de potencial. Pero para que este potencial se manifieste, debemos primero observar y separar. Separar los materiales verdes de los marrones, eliminar lo que no se puede compostar como plásticos, metales o restos de carne, y reconocer que cada resto tiene su lugar y su propósito. Este acto de separación es más que práctico, es simbólico. Nos enseña que en la vida, como en el compost, nada desaparece sin dejar huella. Cada decisión que tomamos sobre nuestros desechos impacta la tierra, el aire, el agua y la vida que depende de ellos. Incluso el acto más pequeño, como tirar una cáscara al compost en lugar de la basura, tiene un efecto multiplicador invisible. Construir y mantener el compost como un organismo vivo. Una vez que los materiales están separados, el compost se convierte en un organismo vivo que requiere cuidado constante. Elegir la ubicación correcta, mantener la humedad adecuada, airear regularmente, equilibrar verdes y marrones. Cada detalle afecta la velocidad de descomposición y la calidad del humus resultante. Observar la temperatura del compost, la textura y el olor nos permite entender su salud. El compost no se acelera ni se fuerza. Enseña paciencia y respeto. Cada volteo de la mezcla, cada riego, cada ajuste en la proporción de materiales es una conversación silenciosa con la vida microscópica que trabaja sin descanso. Aprendemos que la fertilidad no se impone, se facilita, se cuida y se espera con atención. Abonos verdes, ciclos de previsión y generosidad. Mientras el compost transforma los desechos, los abonos verdes actúan como arquitectos del suelo. Cultivos como trébol, besa, centeno y avena no se siembran para cosechar, sino para enriquecer, proteger y regenerar la tierra. Incorporar estos cultivos al suelo, antes de florecer, completa un ciclo que mejora estructura, retención de agua y contenido de nutrientes. Este enfoque nos enseña algo más profundo, que la abundancia requiere previsión y generosidad. Al no cosechar estas plantas, invertimos en un futuro donde la tierra estará más fértil
y nuestras plantas más fuertes. Aprendemos a pensar más allá del momento presente, a sembrar para los ciclos que nos sucederán. Integración en el huerto sostenible. El compost y los abonos verdes no son fines en sí mismos, son medios para sostener un huerto resiliente y biodiverso. Al aplicar compost sólido, líquido y abonos verdes de manera coordinada, creamos un ecosistema doméstico que imita a la naturaleza, suelo aireado y rico en nutrientes, plantas más resistentes y saludables, retención de agua optimizada, microbiota diversa y activa. Cada gesto tiene un efecto en cadena. El compost mejora la estructura del suelo. El abono verde fija nitrógeno y genera biomasa. Y el compost líquido estimula microorganismos y fortalece las plantas. Este enfoque integrado refleja la interdependencia natural. Cada elemento cumple su rol y juntos potencian la vida. Mantenimiento continuo y rotación. Un huerto sostenible no es estático. Requiere mantenimiento continuo, añadir restos de cocina y jardín al compost, rotar los abonos verdes según la temporada, monitorear la salud del suelo y ajustar las aplicaciones según necesidades específicas. Esta práctica nos enseña a observar, adaptarnos y aprender constantemente. Cada estación trae desafíos distintos: lluvias intensas, sequías, crecimiento desigual de plantas. La resiliencia de nuestro sistema depende de nuestra atención y capacidad de respuesta. Aquí se hace evidente algo profundo. Cuidar la tierra es cuidar nuestra propia vida. La abundancia que obtenemos no es solo material, es emocional, espiritual y cognitiva. Nos conecta con los ritmos naturales, nos enseña paciencia y responsabilidad, y nos recuerda que somos parte de un ciclo más grande que nosotros mismos. Reflexión sobre la interdependencia. Al aplicar compost y abonos verdes, observamos la vida en todas sus formas, desde las lombrices que airean la tierra, hasta los microorganismos que descomponen la materia, pasando por las raíces que se nutren y crecen. Cada elemento está conectado. Lo que hacemos en la cocina afecta al suelo, al huerto, al ecosistema y, finalmente, a nuestra propia alimentación y bienestar. El compost y los abonos verdes se convierten así en maestros silenciosos. Nos enseñan que la vida es un ciclo de dar y recibir, de transformar, nutrir y regenerar. Nos recuerdan que incluso los actos más pequeños, realizados con intención, tienen impacto profundo y duradero. El ciclo completo, del desecho a la abundancia. Al final, todo se integra en un círculo perfecto. Los desechos de cocina y jardín se recolectan y separan. Se transforman en compost mediante cuidado, paciencia y observación. Los abonos verdes se cultivan para enriquecer el suelo. Compost sólido, líquido y abonos verdes se aplican al huerto. El suelo se vuelve fértil, las plantas saludables y el ecosistema sostenible. La vida crece, los desechos vuelven a la tierra y el ciclo comienza nuevamente. Este ciclo no es solo ecológico, es ético, emocional y espiritual. Nos enseña responsabilidad, cuidado, paciencia y respeto. Cada acción consciente fortalece la vida que nos rodea y nos transforma a nosotros mismos. Reflexión final del proyecto completo. Al cerrar esta serie de capítulos, comprendemos que compostar y usar abonos verdes no es una técnica aislada, es un camino hacia la sostenibilidad, la conexión profunda con la tierra y la regeneración de la vida. Nos enseña que cada residuo puede ser semilla, que cada gesto consciente tiene impacto y que, al cuidar del suelo, estamos cuidando de nosotros mismos y de las generaciones futuras. El compost y los abonos verdes son, en última instancia, símbolos de esperanza y resiliencia. Nos recuerdan que, incluso frente a la sobreexplotación y los desafíos climáticos, podemos devolver vida a la tierra, transformar desechos en fertilidad y participar activamente en la creación de un mundo más sostenible. Este capítulo cierra el ciclo, pero abre infinitas posibilidades. La sostenibilidad, la regeneración y la armonía con la naturaleza no tienen fin, y cada acción que tomamos es un paso más hacia esa abundancia consciente.